Mi nombre es Andrés Moya y soy director de la Cátedra FISABIO y Universidad de Valencia para el fomento de la investigación biomédica, y tengo el placer de anunciar este ciclo de seminarios que van a ser grabados, que organizamos conjuntamente. Por primera vez hemos llegado a un acuerdo con la Fundación Quaes y que esperemos que sea el inicio de actividades adicionales en un futuro. Este primer ciclo está configurado en torno al tema del envejecimiento, una temática que cada vez nos preocupa y nos ocupa más. Ya se sabe que somos una población, la especie humana, que progresivamente envejecemos más, envejecemos mejor. Eso es otra cuestión, y esto es lo que ha dado origen al ciclo. Entonces, hemos pensado organizarlo en 3 actividades. Una primera que va a correr a cargo del profesor José Viña, hablando, digamos, de las bases biológicas del envejecimiento. Una segunda que se organizará posteriormente, en la que hablaremos de las bases médicas asociadas al envejecimiento, tratamientos, etcétera. Y un foro que será más adelante, el 3º en septiembre probablemente, con la intervención de asociaciones y actores de la sociedad valenciana interesados en esta problemática. Diferentes asociaciones, periodistas, pues también han sido invitados a participar en el foro. Entonces, bueno, sin más dilación, lo que voy a hacer ahora es presentar al conferenciante y a las 2 personas que van a participar posteriormente, preguntándole al profesor José Viña. De José Viña voy a hacer un resumen, porque su currículum es extenso. Haré una breve reseña, pero en todo caso decir que ya es una persona mayor, en el buen sentido de la palabra. Nació en el 53, tras cursar sus estudios de medicina en la Universidad de Valencia y realizar un trabajo de investigación con el profesor Krebs en Oxford. Obtuvo su doctorado en el año 78. Enseñó fisiología en la Universidad de Extremadura para luego volver a Valencia y ocupar su actual puesto de catedrático de fisiología en la Universidad de Valencia. El profesor Viña compagina su labor docente con la labor investigadora, esta última con 2 grandes líneas: el envejecimiento y el ejercicio, que tanto nos competen a la conferencia que nos va a dar hoy. Lidera desde hace muchos años un exitoso grupo de investigación que le llama en inglés Fresh Age, y que trabaja en diferentes aspectos del envejecimiento, incluido el envejecimiento saludable, el ejercicio y la enfermedad de Alzheimer. Se ha interesado en aspectos nutricionales en primera instancia de la longevidad y más recientemente de la fragilidad. Tiene muchas contribuciones que no voy a pasar a indicar, porque son quizá demasiado técnicas, pero pues sí mencionar que tiene premios y doctorados honoris causa. Por ejemplo, vengo aquí en decir el doctorado honoris causa por la Universidad de Rennes, 2 en 2012, la Universidad Buenos Aires en Argentina en 2008. Es miembro de la Real Academia de Medicina de Valencia y miembro honorario de Medicina de Turín en el 2007, y otros premios que no voy a comentar. Él ha publicado muchos artículos, más de 300, y tiene un índice H de 73. En fin, luego también presentar a la profesora Consuelo Borrás, que es también catedrática de fisiología, forma parte, digamos, estrecha colaboradora, pero también investigadora independiente del profesor Viña. Forma parte del grupo Fresh Age de la Universidad de Valencia. Se ha dedicado al estudio del envejecimiento desde hace más de 20 años, con su lema favorito, que me gustó que me lo dijera: añadir años a la vida, pero sobre todo vida a los años, lo cual es un excelente lema.
Su investigación se centra en el estudio de las bases biológicas del envejecimiento para conocer mejor este complejo proceso y conseguir un envejecimiento saludable. Diseñar estrategias de intervención para envejecer mejor, como la nutrición, el estilo de vida, el ejercicio físico u otras de tipo más farmacológico o medicina preventiva, centran su actividad investigadora. Su trayectoria investigadora y docente ha sido reconocida también con numerosos premios y reconocimientos, como por ejemplo el premio internacional del Young Investigator Award o el Catherine Pasquier Award, y nacionales como la Medalla García Branco y el premio de Investigación Básica de la Fundación para la Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Tiene más de 100 artículos publicados en revistas internacionales y es editora de diversas revistas científicas y de prestigio. Y nuestra joven investigadora, la doctora Susana Ruiz, que es doctora en Biología por la Universidad de Valencia, también posee una carrera científica multidisciplinar. Ella es especialista en biología molecular durante los primeros años de su carrera científica. Más recientemente, durante los últimos 6 años, se ha incorporado al área de biomedicina. Destacar que como postdoctoral obtuvo un contrato Sara Borrell, que quedó la primera en esta convocatoria. Con su incorporación al grupo se comienza una línea de envejecimiento que ya está desarrollando, estudiando inicialmente la microbiota humana y la dinámica de la microbiota a lo largo de la vida en grupos de edad, y demostrando que con la edad se da un desacoplamiento progresivo de algunos taxones bacterianos de la microbiota del huésped. Es autora de numerosas publicaciones, una treintena al menos, y ha participado en diferentes proyectos nacionales e internacionales, y ya ha supervisado, dirigido diferentes tesis doctorales y trabajos de investigación de estudiantes de máster y de grado. En fin, estos son nuestros 3 conferenciantes. Bueno, nuestro conferenciante, yo actuaré como moderador y estas 2 personas que actuarán para preguntar posteriormente al profesor Viña, y posteriormente pues tendremos una sesión de discusión con ustedes. Si quieren hacerle preguntas tanto al profesor Viña, ya veo que ha aumentado un poco el número de presentes. Decir que este tipo de conferencias en la cátedra lo hacemos con regularidad, las grabamos y quedan constancia para que la gente pueda verlas. Entonces eso a veces reduce el número de presencias físicas, pero no quiere decir que no estén al tanto. Vía online o vía web, o en todo caso que la propia conferencia quede registrada, lo que es bastante importante para nuestras cátedras y la Fundación QUAES, por supuesto. Pues muy bien, vamos a dar paso ahora al señor José Viña. Pepe, pues tienes tu conferencia. En primer lugar, quería agradecer a Fisabio, a QUAES y a mi amigo Andrés Moya por la invitación para estar aquí, para hablarles. Una curiosidad mientras organizan el ordenador, que se ve que no, es que anteayer me dijeron que tengo que dar una charla que se llama Los pilares exactamente así. Y entre los pilares del envejecimiento saludable, que en mi opinión son ejercicio, nutrición, suplementos, porque a veces la nutrición no es bastante en las personas mayores, y control del estrés. Pero vamos, a mí hoy no me dicen que hable de eso, esa es otra, sino del hecho fundamental de que envejecer es normal y de que no es una enfermedad. Esto tiene consecuencias muy importantes y ha sido cuestionado, porque claro, las compañías de seguro dicen, si no es una enfermedad, yo soy de seguro de enfermedad. Se verá que no. Vale. No.
Va esto un poco regularcillo. Este es el Fresh Age, donde somos un grupo de gente que desde hace ya años trabajamos juntos. Esto toma iniciativas, o sea, no soy yo. Aquí está, eso tenía que, no sé si se marca algo, ahí está la doctora Borràs, que ha venido como un elemento fundamental en el grupo. Espera, yo puedo volver al viejo sistema de darle aquí, ¿eh? Es que yo no sé cómo va. Es mantener apretado para el centro para que se señale. ¿Qué pasa? Que le doy a pasar. No, ahí, tiene que salir ahí. Y sobre todo que tiene que salir, lo siento. En primer lugar, si esto funciona, les haré ver una cosa muy curiosa que estábamos hablando hace un momento, y es que el interés en la sociedad por el envejecimiento ha cambiado brutalmente en el tiempo que ya son años que llevo yo trabajando en eso. Yo fundé hace 30 años, poco más, el Instituto Gerontológico de la Comunidad Valenciana con Jaime Miquel, un investigador clásico de envejecimiento, y el hombre me dijo, pon aquí fundado en 1988 porque ya verás como pronto, ahora nadie nos hace caso y en 20 años todo el mundo querrá trabajar en esto. La verdad es que fue una visión muy pionera. ¿Ya? ¿Y qué hago tú? Intenté darle, pero... Hombre, si no puedo pasar la diapositiva estoy perdido. Pasar, sí. ¿Dónde le doy para que pase? Ahora no quiere. Ahora necesito un Valium. Sobre todo, antes de que lo están grabando, bueno, supongo que podrán editar la primera parte. Demos un momentín y enseguida... ¿Qué hago? Me quiero ir. Hacia 2005 empezaron las portadas de las grandes revistas, si puedo las más, si no lo cuento, las grandes revistas a hacerse eco del hecho de que el envejecimiento era algo que estaba teniendo importancia social. En octubre de 2005 apareció en la portada de Time un señor que había escrito un libro que se llamaba Living Longer Better. Al mes siguiente, probablemente había un espionaje industrial, salió en National Geographic The Secrets of Living Longer. Luego, a los 2 meses, en Scientific American salió la portada, todas estas son portadas, deberían salir ahí, salió The Longevity Genes, The Importance of Longevity Genes. Esto en medio año. Pero hemos llegado, también espero que salga, a portada de América, Google wants to solve death. Y eso sería una locura si no fuera porque es Google. Quieren resolver la muerte. Ya hay un libro de un señor que yo conozco que me ha ofrecido hacer la antítesis, que es La muerte de la muerte. Se ha vendido mucho. Epílogo por don Antonio Garrigues Walker. Ninguno son tontos estas personas. Y que están diciendo que podemos ser inmortales. En mi opinión, eso no es que sea falso, es que yo en eso no soy ateo, soy agnóstico. Es que no sabemos si puede ser. Y para los que están implicados en esto, es decir, en 1890, Lord Kelvin, uno de los mejores físicos clásicos que ha habido. ¿El PEN? Minuto que tengo que jugar a 3 bandas. Y eso sí que es el hombre rockista, toma. Es que menos mal que lo llevo de...
Lord Kelvin dijo, la física se está acabando. 1890. Esto se acaba porque ya sabemos la electricidad, el magnetismo, los cometas, tal. Quedan 2 o 3 cositas de la luz y se está acabando. Y en 1900 llega Max Planck y propone la teoría cuántica. Y en 1905 llega Albert Einstein y propone la teoría de la relatividad. Y toda la física cambia. Y desde el tiempo se contrae, la energía nuclear, los computadores, todo se basa en esas 2 teorías. Claro, si podemos ser inmortales, que es que lo están diciendo, pues podemos ser inmortales si viene un genio. Pero como desde el punto de vista de la lógica de los descubrimientos científicos de Popper es imposible saber lo que va a pasar en el mundo científico, es imposible predecir que vaya a aparecer un Max Planck en la gerontología, pues de momento tenemos que decir que la longevidad humana tiene un límite. ¿Y cuál es? Luego os paso las diapositivas. No están en el mismo orden que lo digo, porque claro, ¿cuál es ese límite? Pues hay una portada del Time que dice, este niño podrá vivir 140 años. Después una amiga mía, que lo trabajo con ella, María Blasco, dijo, escribió un libro y morir joven a los 140 años. Pero la realidad, hay un trabajo en Nature sobre esto, de Jan Vig, conocido mío, es que estamos alrededor de edad máxima 111, 111, 120 años. Esa es la realidad actual. Y lo mismo se puede decir en moscas Drosophila 2 meses y medio, 3 meses, en gusanos C. elegans 1 mes. Todo esto lo manejamos nosotros. Y en ratones depende de la raza, pero 3 años, 2 años, 3 años. No hay ningún ratón por ahí de 10 años. No digo que no pueda haberlo, digo que ahora mismo no podemos saber si va a haber. ¿Cómo vamos? ¿Ganando o perdiendo? Ganando. Porque no me quiero adentrar demasiado en la charla y luego tenemos que pasar todas las imágenes. Entonces, el mensaje fundamental que quisiera dar, y no solo a los especialistas que han venido aquí, sino a mucha gente que nos puede ver, es que envejecer es un fenómeno normal. Claro, podrán decir, claro, como es fisiólogo, que estudia el funcionamiento normal del cuerpo humano, la doctora Borrás es fisióloga, pues aquí en medio de los fisiólogos, arrimar el asco a su sardina. La realidad es que hay 6 causas. Los biólogos de la audiencia, sea virtual o presente, habrán oído hablar del límite de Hayflick, que es que las células tienen un número limitado de reproducciones, de pases, ¿no? Hayflick dio 6 razones sólidas por las cuales el envejecimiento es normal. Pero la más clara, que era una de ellas, es si el envejecimiento es algo que le pasa a todas las personas, es más, a todos los vertebrados, es más, a todos los vertebrados e invertebrados, en todas las especies. Pero hablemos de la humana. Si es una enfermedad, tenemos que cambiar el concepto de enfermedad, porque la enfermedad, por definición, es algo que no le pasa a todas las personas. Lo cual, señores de las compañías de seguros que están en el éter, no quiere decir que no se trate. Por ejemplo, la presbicia. El otro día se me ocurrió lo de la presbicia, dándole la vuelta a esto. La presbicia es, como se sabe, que a partir de ahí a los 40 años tal, la gente empieza a necesitar gafas. Y te vienen allí y te dicen, oiga, que no veo. Entonces el médico le dice, a ver, ¿qué edad tiene? 45. No se preocupe, es normal. Y no le dice, es normal, apáñese, no. Le dice, es normal, le pongo tratamiento, tome, póngase las gafas. O sea, ¿lo tratas? El que una cosa sea normal, porque es algo que le pasa a todo el mundo y no es una enfermedad, no quiere decir que no tenga tratamiento. Hay que disociar la idea de tratamiento de la idea de enfermedad. El envejecimiento no es una enfermedad, es algo normal, algunas de cuyas cosas se pueden tratar o prevenir. La menopausia es normal, le pasa a todas las señoras, lo cual no quiere decir que si tiene síntomas asociados, por ejemplo, sofocos, no le pueda hacer tratamiento.
Por tanto, la idea, y era una idea que estaba en un título, que estaba en un título, era envejecimiento es normal, por estas causas que he dicho. ¿Ya? Bueno, es un ya optimista porque sigue sin funcionar. Yo comprendo la angustia de ellos también. Están todos los jefes aquí y no va. Oye, que no puedo pasar las imágenes, tú. ¿Lo puedes pasar con el ordenador? Estoy pinchando a la puntita de flecha. ¿Quieres venir? Es que Chelo sabe muchísimo de ordenadores. A ver, ese es otro, ¿eh? A mí me da igual, lo puedo pasar dándole la punta de flecha, si quitas todos estos sistemas. ¿Con esto puedes? ¿Sabes? ¿Seguro? Sí. Mejor que... Ahora sí. Bien hecho. Espérate un momento, ahora te digo si bien hecho o no. Bien hecho. Vamos a ver si funciona desde aquí. Vale. El envejecimiento no es una enfermedad. El envejecimiento no es un problema. Voy a pasar esto deprisa porque lo he dicho antes. Pero me gusta mucho la ópera Thais de Gilles Massenet, que hay un momento precioso en el cual esa señora que era una prostituta, que la mujer va tomando un camino humano, constructivo, dice, traduzco, cállate, voz sin piedad, tú me dices, Thais, envejecerás, y ya no serás más Thais. Y entonces se levanta el violín y toca la preciosísima meditación de la ópera Thais, que siempre me apetece ponerla, pero siempre pienso, no la pongas porque no hay que oír música. Pero vamos, la recomiendo vivamente. Las características del envejecimiento son estas. Esto lo hicimos Chelo Borrás, Jaime Miquel y yo. Es progresivo, si uno un día se levanta con... Es un Parkinson, no es el envejecimiento. Es universal, le pasa a todos, esto es fundamental, hemos hablado. Es intrínseco, por muy bien que te cuides, siempre lo vas a tener. Y es malo en tanto y cuanto aumenta el riesgo de enfermedad. Este es Leonard Hayflick. Y estas son las características, de las 6 características que he citado antes, que por mor de la brevedad del tiempo no las describo, están ahí, pero que es fundamental, ocurre en todo. Por lo tanto, no es una enfermedad. Lo que sí que notamos en el envejecimiento es que se pierde energía, que hay un colapso energético. Ese fue el primer trabajo. Ese fue el primer trabajo que lo señalaré con la mano, que hicimos más serio en el laboratorio. Fue la tesis de Juan Sastre, que hoy es catedrático en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, que demostramos por primera vez por técnicas metabólicas y de citometría de flujo, entonces en boga, esto es del año 96, que las mitocondrias estaban dañadas dentro de las células. No es que se dañaban al sacarlas, sino que estaban dañadas dentro de las células. Esta sea la... Cambia aquí, se ve que hay un delay, un retraso, porque la imagen aquí me ha cambiado y ahí no. Estas son las mitocondrias de un animal joven. Hay como un delay, ¿sabes? Pasa aquí y esa imagen pesa mucho, ¿no? Y estas son las mitocondrias de un animal viejo. Simplemente se ve, no hace falta, la enorme alteración que tienen las mitocondrias en las células. Nosotros lo que estamos intentando es revertir. Lo que estamos intentando en el laboratorio ahora es hacer este paso.
recuperar la vitalidad en las personas, en los animales y personas mayores. Porque ¿qué es lo que da energía y poder a un hombre? El dinero, el estatus. Estoy en idea de la hija de una amiga mía, de Empar, mayordomo, que trabaja en médico, creo que está en la fe, de jefa de algo. Es la mitocondria. No es la energía, no es el poder, es la mitocondria. Entonces nosotros lo que queremos es conseguir que las mitocondrias funcionen. Y este es el niño que podría vivir 142 años que he nombrado antes. Pero en realidad ese niño, en la actualidad, tiene un límite de aproximadamente 110 años. Siempre la mujer vive más que el hombre. Ese fue el objeto de la tesis de Chelo Borràs cuando vino al laboratorio, que disecó qué vías eran, se debe a la interacción de los estrógenos o fitoestrógenos con los receptores de estrógenos. Pero estando ya aquí no soy yo quien para hablar de eso. A todas estas, nosotros somos, en España, seremos el país que más va a vivir. Estamos viviendo tanto o más que ciudades-estado como Singapur. Ahora nos competimos Singapur, Suiza, Japón y España. Pero en la longevidad libre de dependencia, ya no estamos tan bien, estamos en 17. Esto es una cosa que me impresionó mucho, porque lo dijo la Comisión Europea el año 2000. Lo que dijo la Comisión Europea es que en 2020 un tercio, además acertó, de la población de más de 65 años iba a ser dependiente. O sea, si nosotros de más de 65, de 3, toca que uno sea dependiente. Entonces, si yo te cuido a ti o tú me cuidas a mí, él puede hacer algo. Pero en 2050, la predicción es que o yo te cuido a ti o tú me cuidas a mí. De más de 65, uno será dependiente y el otro no. Por tanto, uno será dependiente del otro. Y alguien tiene que arrastrar el carrito. Un mensaje que quisiera dar es que cuidarse es una responsabilidad individual. Hay que hacer ejercicio por las mañanas. Primero te tienes que cuidar tú. Que si falla y te ves en la silla de ruedas, nosotros la arrastraremos. Pero no decir, bueno, ya me ha... No. Calculé con datos de en 2020, justo cuando decía la Comunidad Europea que íbamos a ser un tercio, en la Comunidad Valenciana éramos un tercio. Un tercio de las personas de más de 65 años eran dependientes, un 30%. O sea que las predicciones eran muy acertadas. Nosotros en el laboratorio y en un spin-off que tenemos de la universidad, hemos calculado que el coste de la dependencia es de 900 euros al año. Siento tener que venir aquí a señalar, no sé si me veis bien, pero no funciona el puntero, a 14.000. Es decir, que un anciano, una persona de más de 65, vigoroso, pues no necesitaba. Necesitas 40 o 50 euros al año o nada, al mes o nada. Pero una persona que sea dependiente necesita 1.200 euros al mes porque alguien tiene que arrastrar el carrito y ese alguien habrá que pagarle, ¿no? Como mínimo. Eso es un costo. El Principito dice, las personas mayores, yo soy muy fan del Principito, enseguida le ponen número a las cosas. Yo creo que es más importante decir que una persona dependiente está en una silla de ruedas, ¿no? Pero si miras los números, que es lo que hacemos las personas mayores según el Principito, pues el costo es de 18.000 millones de euros al año, que son, en agosto de 2020 habían 1.346.000, multiplicas por 14.000 y te sale eso. A todas estas hay 250.000 de personas que no estaban. Esto es lo que el Principito diría. Pero además encima hay personas que no están atendidas. Por tanto, como se va a ver, mucha de la biología que estamos aplicando, por ejemplo,
Chelo y yo, en el laboratorio, va orientada a disminuir la dependencia. Pasamos una temporada intentando buscar genes de longevidad. Os lo paso por encima, porque fue una época que nos funcionó muy bien. Por ejemplo, con Manolo Serrano, Chelo estaba entonces en el laboratorio de Manuel y de María en el CENIO, vimos que el P53, que por otro lado se comporta como un antioxidante, que es el rollo nuestro, alarga la vida. Pues eso es un gen de longevidad. Otro, la telomerasa. Para que la telomerasa alargase la vida, incluso la vida máxima, el animal tenía que estar protegido por P53 y P16. P53, o sea, la telomerasa solo no alarga la vida porque causa cáncer. Y de hecho el editor del Cell nos hizo poner, porque el título era Telomerase Reverses, Transcriptase Reverse Delays Aging, y el editor dijo, no, in cancer resistant. Tenía razón. Pero vamos, es un aumento muy grande de la longevidad. Aquí vimos que la deficiencia de este gen, esto hablando con Jaime Fondemano lo anticipé, yo digo, si él metabólicamente es así, va a vivir más. Y efectivamente, el animal vivía de media y de máxima, un 20% más, pero sobre todo ya nos empezamos a preocupar por no solo longevity, sino también fitness, para que el animal estuviese bien. Como ven, estoy jugando entre biomedicina, sociología del envejecimiento, y biología del envejecimiento, que es lo que Andrés quería también que hablara. Y para los de biología del envejecimiento, mucho cuidado con los modelos que son modelos. El modelo de diabetes es un modelo de diabetes. Y dice, ¿por qué no me gusta un diabético? Porque si le tengo que cortar la cabeza, pues para que sea un ratón. Entonces, los modelos de envejecimiento son modelos. Nadie, salvo que estén muy implicados en la veterinaria, nosotros queremos usar los modelos porque luego nos sirven para entender lo que podemos hacer con las personas. Uno de los fenómenos, y me vuelve a interesar, estamos interesadísimos ahora otra vez en esto, pero uno de los modelos más útiles es la restricción calórica. Comiendo pocos, sin desnutrirse, se vive más. Antes hablábamos de no cenar, eso se llama ahora dieta intermitente y es muy, 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 muy sano. Lo que pasa es que es un mal rollo, ¿no? Voy a traer resultados de la restricción calórica en ratón, en monos y en humanos. En las cuatro mejores revistas que accedemos en el mundo biológico. Este trabajo era de Rick Weindruch, que es un amigo mío, demuestra, esto es una revisión, el hecho se sabe desde 1932 y el que lo descubrió se llama McKay, que también descubrió una cosa que a la doctora Borges le interesa mucho ahora, que es la parabiosis, que sacando cosas de un animal joven y poniéndoselo a un animal viejo lo rejuvenece. Pero vamos, en este caso se ve cómo se alarga la vida. Comiendo poco, se alarga la vida si es usted un ratón. Monos. El propio Rick Weindruch hizo un trabajo muy bueno en Science. Esto del mono, aquí pone 35 años duró ese experimento, ¿eh? Y aquí se ve el mono que había comido lo que quiera, ad libitum, y el mono que había comido restricción calórica. Está clarísimo que este está mucho más juvenil que este. Lo que ocurre es que Rafa de Cabo, esto era en Madison y esto es en el NIA. Los autores de los dos, de verdad, nos conocemos muy bien, y se llevan ellos muy bien, pero a Rafa de Cabo no le cambiaba la longevidad. El mono estaba más saludable, pero no le cambiaba la longevidad. O sea, en el ratón no lo duda nadie, en la mosca no lo duda nadie. En el mono, unos dicen, los dos son muy, muy serios, gente muy seria. Rick Weindruch hizo la primera ómica. La primera ómica que se hizo
fue en envejecimiento, salió en Science y fue un trabajo de este mismo. O sea que no. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Y en personas, pues esta revisión dice que la conclusión, en relación con el peso normal, la obesidad es mala, pero el tener un ligero sobrepeso es bueno, viven más. Nosotros estudiamos la cuestión, Chelo Borrás, Carmen Gómez y yo, y el título es sobrepeso no es sobrepeso, no le llamen sobrepeso a algo que es bueno si es que se trata de vivir. El hombre nos hizo, como siempre en el Hamma, nos machacó todo lo que pudo, pero al final nos lo aceptó. O sea que en personas que no vivimos en una jaula, eso es la restricción calórica. Porque si tienes una infección tan de moda ahora y te meten en la UBI, más vale que tengas 30 o 40.000 calorías, porque vas a estar unos días, porque no te mueres, en un estado hipercatabólico. Por lo tanto, la idea de que la restricción calórica en humanos es buena no está tan demostrada. No digo que sea falsa, vamos a probarlo. Pero a todas estas es que es muy duro hacer restricción de esta. Por tanto, para los biólogos, el mensaje es, cuando estudian envejecimiento, mucho cuidado con los modelos. No digo que no usamos todos los modelos, pero sepan que están usando modelos y que después habrá que hacer la traslación al humano. Como por ejemplo ha ocurrido, te puedes encontrar con eso. Y en ese contexto me llamó la atención un trabajo en Nature, hace 10 años, donde decía más y más estudios muestran que tener sobrepeso no siempre acorta la vida. Y en el propio Nature, pero algunos prefieren no hablar sobre esto. Eso es independiente del estudio que les he citado y del comentario nuestro. Esto es otro. Y en otra revista, aquello era JAMA, nuestro comentario en JAMA, esto es Nature. Pero de todas maneras son gente que los editores son muy duros, pero eso está en Nature, ¿no? Lo dejo ahí. Y paso a un poquito de regulación de la expresión del DNA, porque quiero darle un poco de tono biológico. Hubo un determinado momento, me acuerdo muy bien, que tuve una conversación con Manuel Serrano y le dije, mira Manuel, ya está bien de ponerle genes a los animales, o sea, de sobreexpresar genes a ver si el animal vive más. Vamos a ver cómo tienen los genes los que viven mucho. Y creamos en una entidad parecida, hermana de esta, que es el INCLIVA, el Grupo Español para el Estudio de Centenarios. Estudiamos primero el microRNA y el mRNA, y después hemos estudiado muy recientemente con Consuelo los hijos de los centenarios. Esto es lo que, como nos hemos entretenido, voy a ir un poco más deprisa, pero no lo quiero obviar. Lo primero que estudiamos son los microRNAs, y esto vuelvo a un concepto que puede tener su interés para los interesados en la biología. Lo que pierden las personas y los animales mayores es la capacidad de regular. No pierden la glucemia basal, sino la tolerancia a la glucosa. Entonces, lo primero que hicimos fue mirar los microRNAs, porque son RNAs implicados en la expresión génica. Hicimos un análisis de componentes principales, esto ya lo publicamos hace años, y se ve como los centenarios y los jóvenes tienen se agrupan y los septuagenarios, octogenarios son muy distintos. A Chelo siempre le preocupó si este señor o señora va a vivir 100 años, porque claro, puede ser que esto por desgracia no,
pero estos que están aquí podría ser. Lo hemos intentado resolver con los hijos. Hicimos la expresión de los genes, que son genes reguladores, y la verdad es que el centenario le gana al joven incluso 7-0. El octogenario normal, pobre desgraciado, pierde 1-50. O sea, y ya el centenario le gana al octogenario 102-1. Es decir, los centenarios tienen una dotación de expresión de genes reguladores extraordinariamente curiosa. Hemos hecho muchos análisis de los microRNAs, hemos estudiado la síntesis de microRNAs, hemos visto que los factores de Yamanaka, pero me voy a saltar todo eso, deliberadamente no lo quería poner, por no alargar innecesariamente esta parte. Y he querido hablar también del siguiente paso, dejando los microRNAs y toda la serie de cosas que vinieron, que era el análisis de RNA, de mRNA, RNA mensajero. Para ello utilizamos un análisis de subnetworks. Yo me acuerdo que le dije a Baserna, mira, o me dicen lo que es una subred de estas, o yo me paro porque no lo entiendo. Un subnetwork es un grupo de genes conectados estructuralmente a uno. O sea, muchos genes se van a ver que o tienen una conexión funcional o una conexión estructural a uno. Y ese uno, entonces, va a tener interés, porque son genes diferenciales, genes que son específicos de los centenarios. Repito que esto ahora ya no son microRNAs, sino son mRNAs. Y aquí se ve, por ejemplo, el T-cell receptor, aquí se compara centenarios frente a jóvenes. Pero aquí se compara octogenarios frente a jóvenes. Y muy curiosamente, casi todos están al revés. Cuando uno es más en el centenario frente al joven, el otro es menos es azul. Hay alguna excepción, porque yo pensé, digo, a ver si esto va a ser un juego matemático de esos. No, hay alguna excepción. Pero en general hay genes que se sobreexpresan en el centenario, pero no, luego lo explicaré un poco, pero se infraexpresan en el envejecimiento normal. De estos genes encontramos 6 que están ahí. A mí me gustan estas imágenes, me gustan. Pero vamos, no quería repetirles las 6. Y esos 6 genes, que son estos, sí queda grabado, pues, bueno, está publicado además, esto. Se podía hacer una segunda derivada y ver qué genes estaban relacionados con esos 6, para ver si encontrábamos algún proceso. Y nos salió BCL-XL, FAS ligando y CCL5. CCL5 es una citoquina, pero estos 3, hombre, que FAS y FAS ligando están relacionados hasta por el nombre, ¿no? Resulta que estos 3 sirven para controlar la apoptosis. Este es un gen que inhibe la apoptosis intrínseca. Y estos son genes que activan la apoptosis extrínseca. De tal manera que incluso esos 4 genes, volviéndoles a dar una vuelta, podían centrarse en uno, el BCLX. Que estábamos muy contentos porque, bueno, lo valoramos, porque eso es una proteína mitocondrial. Y volvíamos al año 96, donde nosotros habíamos demostrado lo de las mitocondrias. ¿Qué tipo de trayectorias siguen estos genes? Pues esto lo hizo un amigo mío italiano. Es decir, puede ser que los centenarios, esto es de Claudio Franceschi, baje en el octogenario y suba en el centenario. Puede ser que más o menos vayan igual y se separen, pero no lo traigo, pero ya les digo que lo que ocurre es que unos bajan y que probablemente o hacen eso, o unos bajan así y el otro se mantiene. Pero que hay que ir estudiando la trayectoria de los centenarios. Claro que me pueden decir, ¿y por qué te ha dado la neura?
¿Por qué estudias centenario? Porque tu abuela fue centenaria, lo fue. Porque tu madre fue centenaria, lo fue. No, eso también puntúa, pero nunca montaré un trabajo solo por eso. Ahora lo diré por qué. El siguiente paso fue que en el laboratorio y en colaboración con un departamento de geriatría en el Hospital de la Ribera, que es el único hospital que tiene departamento de geriatría, en el clínico no hay departamento de geriatría, en la FE no hay departamento de geriatría, eso es una vergüenza. En la Comunidad Valenciana hay muy pocos departamentos de geriatría, pero en el Hospital de la Ribera ya sí hay. Entonces hemos, en colaboración con Ángel Berenguer y Paco Tarazona, que son los geriatras, hemos encontrado hijos de centenarios. Y los hijos de centenarios, que yo me equivoqué y ellos se dieron cuenta, yo decía, pues un centenario y a su hijo, ¿no? Porque el hijo de centenario va a tener la genética del padre. Eso. Han encontrado un grupo de hijos de centenarios y otro grupo de centenarios. Los hijos de centenarios son hijos de unos centenarios y otros son otros centenarios. Y lo más importante que hemos encontrado es que la fragilidad en el hijo del centenario baja muchísimo. Por ejemplo, el hijo de un centenario tiene un 9% de fragilidad, solamente un 9%, gente de 80 años, mientras que el pobre que es hijo de una persona normal tiene 21%. La fragilidad es un síndrome médico que consiste en levantarse de la silla, coger una botella. ¿Cómo se encuentra usted? Preguntarle. Preguntar si ha perdido peso y ver la velocidad de la marcha. Son 5 cosas que un médico en un centro de salud puede hacer. El éxito de ese test es que se puede hacer que levantes usted 5 veces del asiento. No tienes que estar 3 horas ahí midiendo cosas. Pues bien, la fragilidad lleva a la dependencia. Los centenarios y sus hijos son menos frágiles. Vamos a ver, que un señor de 100 años sea frágil, pero este señor ha estado muy bien hasta muy poco tiempo después, y pondré 2 ejemplos. Pues bien, los hijos de los centenarios son distintos de los controles. Se parecen a los centenarios y son distintos genéticamente hablando de los controles. Esto está ya publicado, ¿no? Aún no, estamos luchando con los editores. ¿Vale? Aquí se ve que se separan muy bien centenarios, no hijos, e hijos de centenarios. La expresión génica es muy distinta. Y lo más curioso es que cuando buscan esto no se puede falsificar, uno no puede imitar esto sale lo que sale, ¿no? Cuando buscamos qué genes se relacionan con qué procesos que tengan especialmente bien los hijos de los centenarios, nos sale. La cadena respiratoria, hemos hablado de la energía, estos van a tener más energía. Nos sale la miogénesis, es importantísimo evitar la sarcopenia. Nos sale desarrollo óseo, es muy importante para evitar la osteoporosis. Desarrollo óseo y desarrollo esquelético. Y nos sale diferenciación del músculo. O nos salen 2 procesos. Osteomuscular para la sarcopenia y metabólico para la energía. O sea, estas personas, y esto sale, es que no lo hemos podido nosotros sesgar. Tienen más energía y tienen el músculo mejor, el músculo y el hueso mejor. ¿Y por qué estudiamos los centenarios? Pues porque tienen muchísima calidad de vida. Esta señora era mi madre, murió no hace un año todavía, a los 99, la semana que cumplía 99, que se entiende centenarios. Su madre, mi abuela, era centenaria, murió a los 101. Y aquí estaba con mi hija Aurora bailando, cuando la abuela tendría 92 o 93 años, y ahí estoy yo, agotado, esperando que se cansase mi madre para llevarla a su casa, donde a los 92 años vivía sola. Eso es lo que buscamos. Nosotros buscamos la calidad de vida. Son personas, y eso le pasó a mi madre. Se murió el 21 de junio del año pasado. Pero el 20 hay una foto con un nieto que tengo, con su bisnieto,
me dijo, me parece que me muero, pero lo dijo y estaba bien. Había perdido fuerza, etcétera. Pero en realidad no pudimos decir que tuviera ninguna enfermedad. Eso es lo que buscamos. Otro es este. Este es el doctor Grisolía, que era compañero de curso de mi madre, a los años 30, y que se ofreció, y fue Chelo Borràs y Cristina Mas a su casa a sacarle sangre, porque es un caso muy particular de un hombre que es centenario del 99, se entiende que es 100, ¿no? Es del año de mi madre, es del mismo curso. Y que su mujer, que ya era un poquito mayor que él, murió a los 102 años. Entonces, los que quiero yo pillar son a los hijos, que es muy infrecuente encontrar una persona que los dos padres, padre y madre, sean centenarios. Porque eso sí, y estamos esperando que vengan a la primera a ver si nos dejan sacarle sangre. También don Santiago Grisolía tiene considerando que tiene 100 años, tiene una actividad, tú hablas con él, en fin, está bien. Naturalmente, que hemos hablado de la fragilidad, naturalmente que están frágiles. Lo importante es cómo están los hijos, porque lo otro es que puede indicar que, hombre, es que a los 100 años es que no esté frágil. Por lo tanto, el gran problema, y vuelvo ya a aspectos menos biológicos, es la calidad de vida. Esto es lo que pasa ahora. Una persona se pone enferma a los 75 y se muere a los 82, 83. Solo no el envejecimiento excepcional. Será mucho mejor que se ponga enfermo a los 84 y se muera a los 85, ¿no? Es decir, no que se ponga enfermo a los 75 y se muera a los 85. Lo ideal, lo óptimo, salvo que aparezcan los genios estos que nos hagan vivir 200 años, es vivir 100, la máxima 100, 110, poniéndote enfermo a los 108. Un poco lo de don Santiago Grisolía de mi madre, que se pone enferma, y mi madre es que se pone enferma así, seriamente, en la última semana. Y ni eso, ¿enferma de qué? Yo no sé de qué enfermedad murió mi madre, de verdad. Pero lo fatal sería ponerte enfermo a los 70 y estar 40 años en una silla de ruedas. O sea, nosotros lo que tenemos que perseguir es la máxima, y es un objetivo perseguible. Sí que hay algo que hacer. Basado en ciencia, no tan biológica como la anterior, Andrés, pero en ciencia. Bueno, no he querido entretenerles, pero Chelo Borràs, aquí presente, tiene unos ratones que sobreexpresan BCLX. Lo tenemos en moscas también. Las moscas viven más, se mueven mejor, etc. Los ratones también tenemos resultados recientes que están muy apañados. Lo que pasa es que estamos haciéndolos ahora. Es decir, estamos haciendo la traslación inversa, estamos viendo en el ratón lo que ya hemos visto en el centenario. También lo hemos mirado en C. elegans. Y paso al epílogo. No al final, pero con alguna molla. Una idea que se le ocurrió a Consuelo es, si vamos a ver, si esto es lo normal, y aquí empiezan las enfermedades asociadas al envejecimiento, a esto le llamamos aging. Esto lo publicamos en una revista de envejecimiento de las más antiguas, Mechanisms of Aging and Development. Acelerar el envejecimiento supone que tienes muchos años de aging, de enfermedades asociadas. Pero si tú lo retrasas, claro, puedes o sea, este empieza a encontrarse mal aquí, a los 60. Ahora diré qué cosas ha hecho mal este, ¿eh? Este, hombre, pues se pone a los 85, pero te vas a morir, hermano. Y este es que vive muy bien, y se va a morir, pues como mi madre, como don Santiago Grisolía, que se va a morir, y no están enfermos de nada. Porque todo el tiempo he estado hablando de envejecimiento, no de enfermedades asociadas al envejecimiento.
Enfermedades asociadas al envejecimiento, por ejemplo, pues esas. Si curas el Alzheimer, cosa que me encantaría, se te va a morir de diabetes. Si curas la diabetes, se te va a morir de cáncer. Si curas el cáncer, se te va a morir de la hipertensión. O sea, si vas curando una por una, lo que hay que hacer es intervenir en la transición del viejo robusto al viejo frágil. Esa es la que hay que intervenir. ¿Y cuáles son los 4 pilares del envejecimiento saludable, como se llama el ciclo? Pues ejercicio, nutrición, control del estrés y suplementos. Lo que publicamos hace 3 o 4 años, esto no lo teníamos, esto lo he añadido. Pero hemos llegado a la conclusión de que hay momentos en que solo con nutrición, cuando te haces muy mayor, para la nutrición óptima no es bastante. No estamos pagados por ninguna fábrica que haga pastillas. ¿Y qué es el envejecimiento? Pues el envejecimiento saludable es adaptarse a los cambios que van a ocurrir. Nadie pretende decir que vas a volver a cuando yo tuve pelo. No, eso no. Comprimir la morbilidad, ponerte enfermo justo cuando te vayas a morir. Retrasar la fragilidad y la dependencia. En inglés a veces dependency, otras veces lo encontraréis como disability. Y después, una cosa muy importante es encontrarse útil. Muchas veces la gente, los abuelos, por ejemplo, se encuentran muy útiles cuidando a los nietos. Eso vale. Es bueno para los abuelos y más aún para los nietos. ¿Podemos hacer algo? Pues este es un trabajo de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, publicado en una revista muy buena que es PLOS Medicine, donde demostraron ya hace años que ejercicio, comer fruta. Ahora se cuestiona un poco, pero vamos, 2 vasos de vino y no fumar alarga la vida 14 años. Entonces aún no estaba tan claro la idea de la calidad de vida, sino que es morirse a los 75, morirse a los 90 tú, frente al que fuma. O sea, cuando hablábamos en esas gráficas de cómo prolongar, sí que sabemos qué hacer, y son medidas, ha salido muchas veces en publicaciones muy serias, son medidas fáciles. Lo que es difícil es convencer a la población de que lo hagan. Voy a poner un ejemplo de ejercicio moderado y un ejemplo de vino. Vino. Hemos hecho un ensayo clínico con monjas, con 2 conventos de monjas. Se publicó este año o el pasado. Nos ha costado publicarlo. Las monjitas, claro, se levantan a la misma hora, rezan a la misma hora, tienen controlado el estrés y comen todas igual. Entonces se sintieron un poco liberadas porque los frailes sí que bebían, porque en la misa beben, ¿no? Vino. Pero a las monjas no. Entonces a ellas les pareció muy bien. Tuvo que ser fuera de Cuaresma y les midimos una serie de genes de longevidad. Les dimos 2 vasos de vino de Rioja. Juan Gambini, un chico que trabaja con nosotros, cató varios vinos para decidir cuál era lo mejor. El hombre acostado al laboratorio se compró unas botellas de vino, estuvo probándolas y le dimos un vino de Rioja, vino tinto, claro, y le sacamos y les medimos una serie de genes de longevidad de una serie de vías. Vuelvo de lo más biológico a lo más, perdón, de lo más médico a lo más biológico. Y le medimos genes de longevidad. Porque lo que no podemos hacer es esperar a que se mueran las monjas, porque tendríamos que esperar muchísimo, aunque algunas sean de edad. No todos los genes, pero una serie de genes muy importantes que se han asociado a la longevidad aumentaban con el vino. Esta es la catalasa. Esto es monja por monja, ¿eh? No os creáis que vas allí a un convento y decís 100 monjas, a lo mejor hay 6. Menos esta que no, todas, pero esto es el doble, ¿eh? 200%. No son aumentos pequeños. Catalasa, superóxido dismutasa, porque Ratzohal había visto que si sobreexpresas superóxido dismutasa y catalasa en una mosca, la mosca vive más. Entonces, esos 2 genes que están implicados en la detoxificación de radicales libres alargan la vida. Bueno, alargan la vida y en las monjas, en las moscas no sé, pero que a las monjas les sube el gen.
P53, se la habíamos visto nosotros con Manuel Serrano. Cuando sobreexpresa el P53 se alarga la vida. Pues estas monjas, oye, pero se le subía como a los transgénicos de Manuel Serrano. No. 2 vasos de vino. Había genes que no, solamente he traído los que sí. Las sirtuinas ya eso sabíamos. Por lo tanto, sí que podemos hacer cosas. La siguiente cosa que quería nombrar, y estoy terminando, es el ejercicio. El ejercicio físico. Nosotros estábamos tan convencidos de que es bueno que se me ocurrió hace años ya, me pidieron en la revista British Journal of Pharmacology, la revista de los farmacólogos, querían que hiciéramos otra cosa, y le dije, oiga, y si le mando una diciendo que el ejercicio es un fármaco, dice, mándeme eso, no me mande lo que teníamos que hacer aparte. Y describimos que el ejercicio es un medicamento, de lo cual se deduce a que hay gente muy importante que hay que intentar conseguir que la medicina pública española, en este caso valenciana, nos dejen prescribir medicamento en una receta, ejercicio en una receta, que eso se va a un especialista en ejercicio físico, que es una carrera, y que le dice cuál es el ejercicio. Y termino con un ensayo clínico. Esto es un ensayo clínico donde hicimos con Paco Tarazona, que ha salido antes, un protocolo de ejercicio físico que tiene que ser multicomponente. Por ejemplo, tienes que el equilibrio. No me caigo. 2. Porque si te caes, te rompes un hueso y te matas. Te mueres, 2. Musculación. O sea, 3 de los multicomponentes. Aeróbico, el paseo, que ahora llaman cardiovascular. Entonces debe ser multicomponente, personalizado. Por grupos. Social. Es mejor hacerlo en grupos. Que la gente se junte para hacerlo, porque cumplen más. Y vamos para ir por los ayuntamientos. ¿Y qué pasa si haces eso? Ejercicio multicomponente. Pues que la fragilidad baja a la mitad. Acuérdense de los 18.000 millones de euros de la dependencia. La fragilidad baja a la mitad, según un criterio, el 20% según otro criterio. Esto me impresiona a mí. Las visitas al centro de salud primary care, a lo que antes llamamos al ambulatorio, baja un 45%. Los que se reunían y hacían ejercicio iban al médico la mitad de las veces que el otro grupo que se reunían y no hacían ejercicio. Mejora la cognición. El ejercicio es uno de los mejores tratamientos que hay hoy para el retraso de la enfermedad de Alzheimer, y se sabe desde hace muchos años mejora la depresión. Por tanto, aquí tenemos una cosa que se puede hacer para bajar mucho la dependencia. Esta es la última. Y después es estar integrado. Einstein, sabéis que tiene una vena mística al hombre. Él escribió esta curiosísima carta, la encontré como no en internet, a su médico. Y este otro, Julius Berger, después me he enterado que se ve que era una bellísima persona. Y era el médico de Einstein. Y le decía que nunca dejaban, que ellos no se iban a hacer viejos nunca, porque mientras estuvieran vivos tendrían la curiosidad como los niños. Con esta frase de Einstein, y sintiendo un poco el lío de las proyecciones te quiero agradecer al grupo de investigación, especialmente a Chelo Borrás, que está diseñada con una punta de flecha, por haber hecho todo el trabajo que les he contado. Muchas gracias al grupo Fresh Age y muchas gracias a todos ustedes aquí y en la grabación por su atención. Muchas gracias. Ahora sí se oye. Uf. Si podéis quitar el foco, porque... Pues si quitan el foco, quitan la luz, sí. Quitan la imagen. Sí, bueno, pero es igual, no pasa. Es que es muy molesto. Uf. ¿Nos molesta? A mí no me lleva, pero... A ellas no. A mí sí, pero bueno. Bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar gracias.
la ronda de cuestiones al doctor Viña. Vamos a empezar por Chelo, que como ha comentado el profesor Viña, pues es una directa colaboradora y con él, y seguro que tiene algunas cuestiones. Yo la verdad es que tengo muchas, pero vamos a dejar primero a ellas que pregunten y que comenten. Vale, Chelo. Muy bien, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la Fundación, a Fisabio, a la Cátedra y a la Fundación COAE. Y yo creo que lo primero que me gustaría comentar, quizá porque ha quedado un poco así de lado, porque la verdad que, como han dicho, trabajo con el doctor Viña, con lo cual nos hemos preguntado ya muchas cosas, pero sí que me gustaría un poco también, por mis principios en la investigación, preguntarle la opinión acerca de que se sabe que las mujeres viven más, y de pasada, cuando ha puesto las estadísticas de fragilidad, ponía total 30, hombres 22, mujeres 33, más o menos. Es decir, vivimos más las mujeres, pero también somos más frágiles, tenemos más dependencia y más fragilidad. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, la que más sabe de eso es Chelo Borrás. No, hombre. Pregúntaselo a Chelo Borrás, ¿no? Pero yo le he preguntado su opinión. Vamos a ver, como ella describió en su tesis y posteriores, la longevidad depende en mucha medida de la acción favorable de los estrógenos, las hormonas femeninas que ella disecó, el mecanismo de acción para llegar a genes de longevidad. En cuanto a la fragilidad, el problema es el siguiente: es que los andrógenos son mucho más anabolizantes que los estrógenos. Entonces, en la mujer, y voy a hablar de mujer porque esto no vale para todas las especies, como sabemos. El ratón es otra cosa. Las ratas se parecen bastante a las personas en ese sentido. La mujer tiene, en mi opinión, no sé tú qué piensas, al no tener la acción anabolizante de los andrógenos durante todo el periodo, es muy probable que tenga más sarcopenia, tiene más sarcopenia, o sea, pérdida de masa muscular, y tiene más osteoporosis, pérdida de densidad ósea. Y eso les lleva a tener más fragilidad. Esa es la impresión que tengo, está claro. Y hay otra cosa que probablemente es matemática, es al haber más personas muy mayores femeninas, pues van a haber más frágiles. Yo creo que esas son las dos explicaciones que se me ocurren. La diferencia entre la acción pro longevidad de los estrógenos frente a la acción no pro vitalidad, sino a favor de la formación de prosomática de los andrógenos. Pero puedo hacer una pequeña más tú que yo. puntualización. No, en realidad, en cuanto a la fragilidad, entiendo perfectamente sarcopenia y osteoporosis, porque además también los estrógenos, cuando se pierden, favorecen las dos cosas, independientemente de la función protectora de los andrógenos en los hombres. Pero al final los criterios de fragilidad están adaptados a la masa muscular de la mujer. Quiero decir, al final, que la mujer salga frágil también tiene unos criterios adaptados en función de su masa muscular y de su capacidad de resistencia al ejercicio físico, etcétera. Con lo cual, no solo tiene que ser eso. No, pero aún corrigiendo, hay más fragilidad. O sea, quiero decir, de otra manera, a lo mejor no se corrige al 100%. No. Eso es mi opinión. Vale, gracias. Gracias a ti. Susana. Bueno, pues nada, Pepe, yo me uno a las felicitaciones de Chelo, tanto a la cátedra como a la Fundación COAES, y por supuesto tu charla me ha parecido muy interesante. Te quería comentar una cosa al respecto que has dicho de intervenir entre lo que has llamado entre el viejo robusto y el viejo frágil. Mi pregunta es, ¿tú qué considerarías que podría ocurrir si interviniéramos mucho antes? Porque nuestros resultados de microbiota asociada a envejecimiento parecen demostrarnos que vemos una bajada en metabolitos relacionados con la calidad de vida en modelos animales en edades alrededor de los 40 años. Entonces, ¿qué podría ocurrir si esta intervención se hiciera como 10 o 20 años antes? ¿Podríamos evitar la aparición de...? Completamente de acuerdo. En el laboratorio digo siempre,
las causas del envejecimiento no favorable se dan en la juventud. Vamos a decir, para los que no estéis muy metidos en esta, que se empieza a envejecer, digamos, a los 30 años. Hasta entonces, digamos que es desarrollo. Pero entonces Jaime Miquel hace muchos años, cuando tú no habías nacido, me decía, oye Pepe, que para la gimnasia rítmica a los 18 años ya eres viejo. Pero para en general, digamos que uno se empieza a envejecer a los 30. Las causas del envejecimiento hay que lucharlas a los 40 años. ¿Y por qué no a los 30? Porque la gente no te hace caso. A los 30 están metidos en que el niño, el cole, en no sé cuántos, me caso, no sé cuántos, en fin, están en el desarrollo. Y a los 40, yo creo que es la etapa más joven, lo he pensado varias veces, a las cuales uno debería intervenir. Luego, los estudios de microbiota que se inicien en la etapa que tú dices, alrededor de los 40, no puedo estar más de acuerdo. Ahora viene el late onset. Vale, si no empieza usted a los 40, empieza a los 70. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero la eficacia, cuanto antes, mejor. Lo digo porque hay cosas como, por ejemplo, la nutrición y suplementos, que eso sí que podrían, ¿no?, digamos, intervenir a esos niveles, porque en cuanto al control de estrés o en cuanto a lo que es el ejercicio físico, pues por el tipo de vida, la calidad de vida, pues a veces no llegamos, pero este tipo de cosas que son tan sencillas como tomar suplementos o modificar tu nutrición, quizá sí que podrían ser intervenciones que se podrían hacer mucho más pronto. Esto no está preparado, ¿eh? Son preguntas que hace ya espontáneamente, porque parece que hayamos quedado. No hemos quedado en nada. Parece que hayamos quedado. Vamos a ver. Hay un grupo de personas interesadas en esto, a veces desde el punto de vista clínico, enfermeros, ¿no?, o a veces desde el punto de vista de investigación, que te dirían, que nos dirían, no, con la nutrición perfecta hay bastante. Y la contestación es sí, pero la nutrición no es perfecta, porque la gente no hace una nutrición perfecta. No voy a hacer el experimento de que levante la mano que se toma 5 piezas de fruta al día, ¿eh? Que eso es. Porque en el siglo XX hablábamos de la nutrición, voy a los suplementos, de la nutrición mínima para que el niño crezca, principios del siglo XX Hopkins, y en el siglo XXI hablamos de la nutrición óptima para que el niño viva 100 años. Entonces, muy probable, ha demostrado Bruce Ames en Berkeley que la mayor parte de la población está deficiente en algún micronutriente, de la población de Europa o de Estados Unidos, y en ese momento los suplementos es el mejor sistema que hay para optimizar la nutrición. Y la otra es, pues vamos a hacernos un análisis que nos cuesta 5.000 euros cada 6 meses, todos, para ver qué nutrientes te falta. La solución que dice Bruce Ames es, tómate un multivitamínico, no sé cuánto, un poquito de todo, y más o menos había que añadir probióticos. O posbióticos. Es decir, cada vez vamos optimizando más para conseguir un estado nutricional óptimo. Y eso se puede hacer y se debe hacer en las edades a estos efectos tempranos. Y bueno, nada, comentarte una cosa que has dicho, una frase que no es tuya, pero la has dicho, que decía que morir joven a los 140 años. Y me planteo que quién va a querer morirse si está joven a los 140 años. Yo digo, una vez mejoremos la calidad de vida en la persona mayor, tendremos que mejorar o ralentizar el envejecimiento, ¿no?, para que puedan vivir más años. Sí, lo que pasa es que parece que hay un límite biológico que está antes de los 140. Y ese límite lo podéis ver, lo podemos ver los que trabajamos con animales de experimentación. Es decir, hay un límite biológico de una, yo decía legal menos, pero de una mosca, que no podemos alargarlo, que no llegamos a más de la máxima. Pero sí que es verdad que dice, vamos a ver, si usted se encuentra muy bien, no va a desear morirse. Pero que sepa que hay un límite biológico que hoy no lo cifraría yo en 140. La portada del Time es 140, la portada del libro de María Blasco es 140, pero yo lo cifraría en 115. Bueno, para empezar no estaría mal. Si estás bien. Claro. ¿Queréis alguna cuestión? Bueno,
yo me reservo una para el final, pero si alguien en la audiencia quiere formular pregunta o a quien nos esté atendiendo, por favor, identifíquense, así. No, es para que se grabe. A ver, no, pero está enchufado. No se oye nada. Ahora ha empezado. Hola, buenos días. Soy Esperanza Navarro Pardo, de la Facultad de Psicología, pero me dedico a temas de envejecimiento también. Y estoy yo dándole vueltas al vino de mucho tiempo, desde la paradoja francesa aquella y tal. Luego el presidente de la Sociedad de Cardiología, que lió una buena hace 2 semanas, lo veríais, ¿no?, en portadas de periódicos. Y después de oír la charla estaba pensando, claro, habrá que dar un paso más. Igual es que no es solo el vino, no podemos medir solo cuánto vino toma o no toma determinada población, la población general, las monjas, sino, y esto ya escapa de mi campo, por eso lo pregunto, quizá haya algunas diferencias en algunos genes que hacen que la misma cantidad de vino a unas personas les resulte positiva, quizá la misma cantidad a otros neutral y a otros resulte positivo para un envejecimiento optimizado celular, o digo yo, porque no paro de calentarme la cabeza, porque no me gustaría renunciar al vino tampoco personalmente. Pero estoy en duda, ¿no? Lo digo en serio. Yo también. Vamos a ver, incluso tengo una sobrina que es endocrinóloga que dice cuanto menos mejor. Vamos a ver, yo opino lo siguiente. 1, nutrición personalizada. No puede estar más acertada en mi opinión, y no solamente es en cuanto al vino, es en cuanto a los fármacos que te dan. Es decir, la dotación de enzimas de metabolismo de los fármacos cambia tanto de una persona para otra que deberíamos personalizar la farmacología. Y ahora la nutrición hay que personalizarla, y es posible que hayan, que no lo conocemos, algunas enzimas que sean características de una persona o grupo de personas que les haga que el vino le siente bien y otras que el vino le siente mal. Eso pasa en la leche. La leche es un alimento muy bueno que el animal no toma porque el adulto, si no, mamaría de la hembra y las crías se morirían. Y mutaron, por Centro Europa hubo una mutación que hizo que un grupo de personas, entre los que no me cuento, de adultos pueden tomar toda la leche que quieran, y eso es bueno porque están mejor alimentados. Y hay otro grupo que nos sienta mal la leche y no tomamos leche. Pues bien, la personalización de este efecto favorable del vino, sin duda. Y ahora yendo a tu terreno, que eso es lo que intentamos excluir en las monjas. Es muy posible que la gente que bebe vino además tenga mejor control del estrés y se lo pase mejor. Es decir, entonces ahí hay otro de los pilares de envejecimiento, que es control del estrés y el estilo de vida. Se entiende beber con cultura, no beber de botellón, ¿no? Pero es muy probable que haya aspectos que tú controlas más, que son aspectos de psicología. Pero sin duda, la dotación enzimática de cada persona esto es la nutrición del siglo XXI. Pues, oiga, usted ya le podrías hacer un perfil de intolerancia a los alimentos, pues podría haber un perfil de tolerancia al alcohol, y a algunas personas les sienta bien, probablemente como promedio es bueno, teniendo en cuenta que hay gente que, como sabrás muy bien, tiene una personalidad adictiva, y le dices que beba un vaso de vino y te bebe la botella, y le dices que se te fuma 3 paquetes, y que entonces estas precauciones se pueden tomar. Estoy de acuerdo. Sí. No sé si, un momento, no sé, había por ahí una segunda cuestión. No, pues, entonces. Sí, hola. Soy Paco Santonja, coordino el Ateneo Félix Prieto de la Fundación CUAES. Y hace unas semanas, preparando precisamente esta serie de jornadas que vamos a tener, tuvimos un encuentro para hablar de la senescencia a partir de la lectura de 2 libros, el de Pascal Bruckner, que habla de filosofía del envejecimiento, y el de Andy Steele, que habla en Eternos, que son 2 libros de lectura que se puede comprar en cualquier librería. Vale, de aquella jornada me encargaron que trajera a este primer debate 2 cuestiones y las voy a formular. A ver, nosotros en el colectivo formamos parte de la oferta, digamos, en la cadena de oferta de la salud
del grupo de personas comprometidas con la salud. Es decir, no formamos parte de ningún otro ámbito sanitario o científico, sino que venimos al colectivo precisamente solo y única exclusivamente porque estamos explícitamente comprometidos con la propia salud y la salud comunitaria. Vale, las dos cuestiones, la primera tiene que ver con el patrón de senescencia y la necesidad que Andy Steele propone de que cada persona en la gestión de su salud gestione ese patrón de senescencia, de envejecimiento, ¿no? Y habla precisamente de que el propósito de los investigadores es transformar esa senescencia en senescencia negativa, que de alguna manera estaría con el paradigma de la eternidad, ¿vale? Claro, aquí la cuestión que nos planteábamos es, primero, la senescencia es un proceso sistémico, con multitud de causas, con multitud de variables que intervienen, y lo que no vemos claro es cómo en el escenario clínico se deja de tener en cuenta un factor tan decisivo como es la epigenética. La pregunta es en qué medida esa falta de atención a la epigenética en el tratamiento clínico afecta de una manera decisiva en el proceso de senescencia. Vale, la segunda, que es de carácter más filosófico y por lo tanto estábamos pensando en Andrés como interlocutor, tiene que ver con la incertidumbre. Edgar Morin, en el último libro que ha publicado es un centenario, cumplió hace poco 100 años, ahora tiene 101, habla de la relevancia de la incertidumbre. Y lo que nosotros de alguna manera considerábamos después de leer a Bruckner es que en el hombre controla peor la incertidumbre que la mujer. Y en ese sentido, una mala gestión de la incertidumbre favorece un incremento de la senescencia. Bueno, ¿cuál es su opinión? Sus opiniones. Gracias. Muchas gracias por las preguntas, que son muy pertinentes. Dejaré la incertidumbre al doctor Moya, pero voy a decir dos cosas sobre la primera. Una sobre una frase que ha dicho, que es el objeto de un libro que escribí yo entero. Lo que pasa es que cometí un error. Lo llevé lo editó la Universidad de Educación a Distancia, que el interés que tiene es editarlo, no venderlo. Ahora está out of print y no sé si ha pasado el tiempo en que lo puedo reeditar, que se llama Cuídese hoy para que no le cuidemos mañana. Y el mensaje fundamental es que cuidarse es una responsabilidad individual de cada uno, que eso es lo que he dicho antes. Es decir, que uno tiene que hacer todo lo posible para estar bien, y que si no, la sociedad ahí está, pero que si no haces todo lo posible para cuidarte, estás siendo un egoísta, no un altruista. Parece que este no se cuida, no gasta. No. El que está todo el día en el gimnasio y poniéndose las cremas y poniendo la crema solar y haciendo la gimnasia y haciendo ejercicios mentales, etcétera, etcétera, está siendo altruista, no egoísta, porque está retrasando el decaer de la vejez. Esa es una. Y ese es un comentario a una frase. Y la segunda es una contestación a la pregunta. La pregunta de la senescencia en clínica y los senolíticos. La contestación es que no se sabe bastante, o sobre todo que al clínico no le ha llegado aún. Punto. Es decir, ni eso, ni tampoco la epigenética. El reloj biológico de Steve Horvath, ¿te has escrito? Ese reloj, ahora sabemos que creo que son 286 locus, acaba de llegar. Desde el punto de, piense en el médico de un centro de salud o de una consulta privada. El del centro de salud pues tiene menos tiempo. Pero no hay evidencia todavía del control médica, de la virtud del control de la epigenética, de las modificaciones epigenéticas, que debe ser para establecer luego patrones de conducta específicos para cada paciente, como para que en clínica lo hagamos. No que estemos en contra, sino que no hemos tenido tiempo todavía de digerir
ese conocimiento. Pero yo no tengo la impresión de que ningún colega mío médico, puro médico y buenos médicos, estén en contra de eso, sino simplemente que no nos ha llegado, que cuando llegue, que está a llegar, de nuevo no puedo predecir cuánto. Y en cuanto a la incertidumbre, profesor, esa es más difícil. Esa es más difícil. Por eso te la paso a ti. Sí. No, bueno, es circunstancial. Justo ahora yo estoy en el comité editorial de una revista de aquí que edita la Universidad de Valencia, que la dirige, que fue ex rector Pedro Ruiz, y estoy encargado, lo estoy haciendo ahora mismo, de editar un dossier específico sobre, digamos, el envejecimiento en una perspectiva, un análisis filosófico del tema del envejecimiento. He invitado a 4 o 5 autores y el número está a punto de salir, saldrá antes de final de... En julio, agosto es posible que salga el número. Y es curioso porque, bueno, los temas que tratamos en el dossier son variados. Hay uno que traigo a colación, aunque no tiene que ver con la cuestión de la incertidumbre, que me ha sorprendido mucho, es... en el caso de las mujeres, la menopausia y el envejecimiento. Hacen unas filósofas del País Vasco hacen una reflexión muy interesante sobre esta condición en las mujeres y también en relación con el envejecimiento. Y luego hay 2 o 3 contribuciones más de filósofos profesionales en torno a esta problemática y que la plantean sobre vivir en incertidumbre. Y efectivamente yo no había caído en el comentario de la cuestión que plantea sobre que efectivamente las mujeres estén mejor preparadas para vivir la incertidumbre. Yo tengo la intuición de que esto es así. Responden o saben tratar mejor la incertidumbre que los varones. No sé qué bases biológicas pueden estar subyacentes a esa situación, pero tenemos menos capacidad para vivir en un mundo en este tipo de situación. Probablemente los hombres, me refiero situación de incertidumbre, porque parece que vivimos en un mundo, el mundo occidental, donde todo está más o menos perfectamente controlado y levantarte cada día sabiendo, digamos, a qué te vas a enfrentar, pudiera parecer en el mundo occidental una situación relativamente sencilla o llevadera, pero tengo la impresión, y esto viene a colación de las cosas que nos han sucedido relativamente hace poco, como es la pandemia, o como tenemos ahora un problema de guerra internacional, que nunca nos podíamos imaginar que pudiéramos llegar a esta situación, donde son situaciones de incertidumbre. Es decir, la sociedad occidental, por muy avanzada que pudiéramos pensar que está para prever o anticiparnos a situaciones problemáticas, no las podemos prever. Las incertidumbres están ahí. Y por lo tanto, yo preveo que efectivamente este tipo de situación afecta a la salud y afecta a nuestra eventual longevidad. Pero el mensaje que yo veo es, o que se pueda derivar de esto que estamos tratando aquí, es que hemos de educarnos para vivir en la incertidumbre, y porque es algo consustancial a nuestra sociedad, por muy segura que pensemos que la sociedad es. Y cuando digo la sociedad occidental, porque la quiero comparar con otro tipo de sociedades, y sentirse seguros es muy importante para la vida.
Pero no puedes obviar que las inseguridades están ahí. Y a veces yo tengo la impresión de que incluso la propia sociedad occidental tiene una componente, por muy avanzada que parezca, una componente de incertidumbre asociada y un cierto miedo a posibles futuros nada agradables. Bueno, también podría traer aquí el tema del cambio climático. Bueno, todas estas cuestiones efectivamente nos afectan y en cierto modo pues yo creo que nos condicionan y nos dan una pauta de que deberíamos educarnos o estar preparados para vivir con la incertidumbre. Por hacer alguna reflexión que se salga un poco del contexto. Yo tenía una cuestión, precisamente uno de los trabajos que se presentan en este número, que me ha venido a huevo, es cuando has empezado tú diciendo que el envejecimiento no es una enfermedad, porque claro, efectivamente todos envejecemos, o sea, todos morimos. En ese sentido, como todos envejecemos, no puedes pensar que sea algo una enfermedad, eso casi parece una cosa de pura lógica. Pero hay dos colegas, dos filósofos además, que hacen una reflexión precisamente a raíz del tema del coronavirus y de la pandemia, sobre si no sería interesante considerar desde el punto de vista clínico o médico que el envejecimiento sí que es una enfermedad, simplemente para que la prevengamos o lo prevengamos. Es decir, tú mismo has comentado que hay muchas enfermedades que están asociadas al envejecimiento. Sí. ¿Estás de acuerdo? Que bueno, pues si socialmente considerásemos al envejecimiento como una enfermedad, pues igual habría una intervención quiero decir, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, de enfrentarla y por lo tanto, bueno, a lo mejor tenemos una vía para tratarlo, simplemente por cambiar un poco la noción del paradigma. Yo estoy de acuerdo contigo como biólogo, como biomédico, de que no lo es, pero digo, a lo mejor podría ser interesante hacer este cambio de chip y decir, no, mira, sí que es una enfermedad y vamos a tratarlo. ¿Qué opinas? Pues que nadie estaría en contra de eso. Es decir, nadie. Siempre hay alguno. Si nosotros decimos que aceptamos que hay enfermedades que le pasa a todo el mundo, o sea, si cambias el paradigma de lo que es una enfermedad, que va a costar porque está muy metido en el pensamiento culto y el pensamiento médico, que no hay ninguna enfermedad que le pase a todos, si acepta, y por tanto nadie llama a la menopausia una enfermedad. Pues si cambias ese paradigma, la OMS está así, ¿eh? No. Sí. La pregunta iba por ese sentido. La OMS está, lo han quitado. Están ahí. Lo han puesto, luego lo han quitado. Entonces están. ¿Por qué? Pues porque pueden decir, nosotros vamos a ir a lo práctico y dejarnos del sexo de los ángeles. Es más práctico, uno, mentalizar a la gente que hay que prevenir una enfermedad, acabas de decir. Dos, las compañías de seguro que se organicen sus economías, pero que sepan que los procesos asociados al envejecimiento tienen que cubrirlas. Ten en cuenta que en América no hay una sanidad pública. Tú has comentado 18.000 millones de euros año se deben a la dependencia. Sí. Es que la dependencia ya sí que es una enfermedad. Porque la dependencia es algo que se asocia al envejecimiento, no es favorable, y entonces sí que se puede considerar una enfermedad. Pero, esos son 18.000 millones. Pero que no estaría mal, o sea, si nos ponemos de acuerdo en entender que hay cosas que le pasa a todo el mundo, como la presbicia es que todo el mundo tiene. Después el envejecimiento, después las arrugas, o sea, ojo que entonces vienen los de la estética y te dicen, y las arrugas que yo curo, que yo le quito a las personas que vienen a mi consulta, también entran, porque a todo el mundo le pasa que tiene 90, 100, 80 y nos aparecen arrugas.
si todo eso que se asocia a la edad, porque la calvicie hay gente muy joven que los ves que están calvos y están jugando al fútbol profesional, pero si cambia ese paradigma, y es muy posible que cambie, me parece bien. Sí. Nosotros ahora decimos que no es una enfermedad porque no ha cambiado el criterio de enfermedad, pero yo estoy abierto y me alegro que me haga usted la pregunta, me gustaría del comentario, porque no quisiera que se llevase en la audiencia la idea, tanto la aquí como la que se está grabando, de que nosotros los gerontólogos decimos que no es, pero cada vez más aceptaríamos la idea de que hay enfermedades que le pasa a todo el mundo, como la menopausia. Bueno, pues ya me gusta una enfermedad de la menopausia, porque al final se va a tener usted que darle tratamiento que se le dan, hormonales y no hormonales. O sea que no, ¿sabes, Andrés? No es, sí, muy bien. Hoy por hoy, con el criterio de enfermedad que está en la OMS, no se entiende como tal. Pero cada vez pesa más la idea, que hace 10 años era ni pensarlo, de decir, oiga, entiéndalo así, porque no se cierra usted en banda. ¿Qué es eso? Muy bien. Javier Benítez de la Fundación Quaes. Ya se oye, Javier. Sí, se oye. Bueno, al principio has hecho un comentario que has dicho que tres países, Suiza, Singapur y España, ocupaban el primer ranking en Japón en cuanto a edad media, a longevidad, ¿no? En 82, 83 años. Bueno, yo creo que la longevidad es un claro ejemplo de lo que son hoy día las enfermedades características. Digo enfermedades no por la longevidad, sino el envejecimiento, sino por el tipo de enfermedades genéticas o el tipo de enfermedades multifactoriales que podemos abordar hoy día, gracias a que conocemos mucho de los factores genéticos y conocemos mucho de factores no genéticos que contribuyen a ese desarrollo, ¿no? Y en este sentido, pues la longevidad sería un ejemplo también de ese conjunto multifactorial de factores que afectan a que una persona pueda vivir más o menos. Aunque aquí no habéis tocado nada de los genes constitucionales, de los genes de susceptibilidad o de los genes relacionados que deben existir y únicamente se han comentado aquí los genes metabolizadores del vino. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que has puesto 3 ejemplos o 4 ejemplos que son de países que son totalmente distintos desde el punto de vista genético, tienen un background genético muy distinto, los japoneses con los españoles o con los suizos o con los de Singapur, y tienen unos factores ambientales también muy diferentes entre sí y tienen una nutrición que es totalmente distinta, y sin embargo los 4 están en ese límite de 82 años que son los máximos. ¿Cómo explicas eso? Vale, en primer lugar, hombre, son 4, pero podrían ser 5 incluir Italia, ¿no? La genética no puede ser. Lo que creo que influye más es que todos estos 4 países tienen una formidable sanidad pública. No me refiero a pública a dinero pagado con el dinero, que lo pague el dinero que sea, pero sanidad. Con lo cual, ten en cuenta que un niño que se muere, la mortalidad infantil baja la media muchísimo. Porque claro, entonces la prevención de las enfermedades, especialmente de las enfermedades de los niños, la prevención de las alteraciones asociadas al parto, de la mortalidad, todo eso nos hace a poner a muchos países, a estos países, que todos tenemos una excelentísima salud pública, en la punta, número 1. Número 2. Hay algo que cuando se buscan poblaciones de centenarios, te dicen que hay elementos de conducta que son muy parecidos, que son control del estrés, darle sentido a la vida. Aquí hay un sentido mediterráneo,
Y dices, oye, también hay en Túnez. Sí, pero en Túnez la sanidad, se te muere el niño y te baja la media. Dos, son países especialmente, no tengo claro lo de Suiza, que comen mucho pescado. Tres, tienen mucha integración de grupo. Es decir, que hay una serie de conductas que se ven asociadas a grupos familiares, sociales, que viven mucho. Y que eso se ha estudiado más bien con los centenarios, que son la forma muy saludable de vida y con una enorme carga genética, como nosotros mismos hemos visto. Por lo tanto, yo creo que este grupo de 4, que no es que seamos 4 y haya un abismo, que puedes hablar después de Francia, Suiza, de Francia, Italia, etc. Se dan una serie de circunstancias, primero de prevención de la enfermedad y después de estilos de vida saludables. Esto en el Scientific American Living Longer Better viene muy bien descrito analizando los centenarios. Hay un estilo de vida que, aunque no parezca, también hay en Suiza. No comen tanto pescado como pueden comer en Japón o aquí, que somos los 2 países del mundo que más pescado comemos. Japón, y yo no sé Singapur, porque Singapur es una ciudad-estado, tiene su puerto naturalmente. Pero, entonces, creo que hay una combinación de estilo de vida con ciertas características genéticas que pueden, aunque sean diferentes, que coinciden. Y eso, repito, más que para la longevidad de las poblaciones, sí que se mira mucho en grupos de población que viven mucho. No son los mormones, hay estos grupos, que no me acuerdo el nombre, en Estados Unidos, que hay, eso es, los adventistas, que es en Loma Linda, exactamente, que hay grupos que tienen un estilo de vida muy saludable y que eso se manifiesta. Es saludable también en cuanto a la integración social, que eso se manifiesta en más longevidad. ¿Puedo añadir una cosa que en realidad es de lo mismo, pero desde el punto de vista quizá más biológico, molecular, que en realidad une un poco lo que acaba de decir el doctor Viña? Yo creo que probablemente, y es una hipótesis, lo que tienen también es un buen equilibrio entre manejar la genética y el ambiente, es decir, que controlan muy bien sus cambios epigenéticos. Tienen un ambiente diferente en todos los países y una genética diferente, pero el equilibrio que hay entre la regulación de su genética con el ambiente a través de la epigenética probablemente sea muy fino, y sea más fino en esos países en los que son capaces de ajustar muy bien la genética que ya tienen, con la que ellos nacen, y su adaptación al ambiente en el que les ha tocado vivir a través de la epigenética. Yo creo que tiene una regulación epigenética muy fina y que eso podría ser uno de las claves por las cuales, aunque tengan cosas muy diferentes, pues sean capaces de adaptar muy bien su genética a esos ambientes. No sé, es parecido a lo que acaba de decir el doctor Viña, pero desde el punto de vista quizá más biológico. Es muy buena observación y que responde también a la cuestión de la epigenética. Cuando entras al clínico y ves que al médico le importa la epigenética, nada... Porque no sabemos, porque el médico clínico es que no se lo sabe, es que no le ha llegado. Sí, sí. Pero llega tú. Muy bien. Vamos perfectamente de tiempo. ¿Alguna cuestión adicional? Pues si no, vamos a cerrar el acto. Bueno, a pesar de la incidencia que hemos tenido, siento, doctor Viña, al principio estas cosas son, como había formulado la pregunta, de imprevisibles e inciertas. Bueno, pues las hemos superado bien, y bueno, pues con esto vamos a dar por concluida esta primera sesión del foro. El próximo estaba previsto, la fecha era el 10 de junio, que también se tendrá lugar aquí y vendrá el doctor Leocadio Fernández Mañas. Rodríguez. Mañas, eso es. Y ya está organizado, esperamos darle propaganda también, y supongo que va a ser también una sesión muy interesante.
Y pues nada, muchas gracias por su atención y vamos a continuar organizando este tipo de actividades con la Fundación. Muchas gracias. Gracias.